¿Qué onda, raza? Bienvenidos a un nuevo video que, se los juro, me tiene con la sangre hirviendo, pero al mismo tiempo con una sonrisa de oreja a oreja porque hoy vamos a poner los puntos sobre las IES. ¿Alguna vez se han preguntado por qué hay gente que cruza la frontera pensando que nuestro México lindo y querido es nada más un pinche tianguis de remate? ¿Por qué llegan con esa actitud de yo traigo dólares y aquí todo es barato, tratándonos como si fuéramos su patio trasero para venir a tirar basura y tomarse fotos payasas para el Instagram? La neta, ya estuvo bueno. Hoy les traigo una historia que es la definición pura de el que escupe al cielo. En la cara le cae. Vamos a hablar de la típica turista que llega con el ego por las nubes, una de esas influencers de cartón que creen que el mundo se termina donde empieza su burbuja de privilegios. Vamos a llamarla Mackenzie. Esta gringa no vino a conocer la cultura, no vino a aprender de nuestra historia milenaria. No mames. Ella vino porque escuchó que, en México el alcohol es barato, que las playas son bonitas para las fotos y que con lo que gasta en un café en Nueva York. Aquí puede vivir como reina, mientras nos mira por encima del hombro. Desde que puso un pie en el aeropuerto de Cancún, la actitud de Mackenzie era de fuchi. Se quejaba del calor, se quejaba de que el señor del taxi no hablaba un inglés perfecto, como si ella supiera decir algo más que hola y cerveza, y, sobre todo, se quejaba de que todo le parecía poco lujoso. En su cabecita hueca, ella esperaba un desierto con cactus o un resort de plástico, donde todo fuera igual que en su país pero a mitad de precio. ¡Qué locura, de veras! Venir a uno de los países más biodiversos y culturalmente ricos del planeta para estar buscando un Starbucks en cada esquina. Pero fíjense bien, familia, porque aquí es donde empieza el drama. Mackenzie no quería gastar en los tours de verdad, en esos que apoyan a las comunidades, ni de chiste. Ella quería lo exclusivo pero a precio de ganga. Su objetivo era encontrar esa playa secreta que vio en un video de TikTok, simplemente para poder decir que ella estuvo ahí y que le salió gratis. Así que, armada con su celular de última generación, su sombrero de paja de marca y una cara de prepotencia que no le cabía en el rostro, decidió rentar un carro y adentrarse en la selva de Quintana Roo. Ustedes conocen la selva, ¿verdad? Es imponente, es verde, es un ser vivo que respira. Pero para Mackenzie, la selva era solo un montón de árboles estorbando el camino. Iba manejando por las carreteras secundarias de la Riviera Maya con un humor de perros. «Why is it so dusty?», se preguntaba mientras se sacudía el polvo de su vestido de seda. «Why are the roads so bumpy?». No mames, Mackenzie. Estás en la selva, no en la Quinta Avenida. Pero ella seguía en su plan de víctima, sintiéndose superior porque en su país las calles son de concreto aburrido y aquí la tierra tiene vida. La neta, verla caminar por los senderos de tierra era un poema. Iba maldiciendo en voz baja, mirando su GPS, que ya no tenía señal, y apretando su bolsa contra el pecho como si cada iguana que se cruzaba fuera a robarle sus tarjetas de crédito. Esa es la arrogancia del turista, creen que, porque somos un país en desarrollo, todo lo que no conocen es peligroso o inferior. Ella miraba las casitas de madera de la gente local, gente trabajadora, gente de oro, y ponía cara de asco. «How can they live like this?», decía para su video, grabándolo todo como si fuera un safari humano. ¡Qué poca madre! No se daba cuenta de que, en esa sencillez, hay más dignidad y felicidad que en toda su pinche vida de apariencias. El sol estaba a plomo, de esos que te queman hasta las ideas, y Mackenzie ya estaba a punto de tirar la toalla. Estaba sudada, despeinada y, lo peor para ella, no había encontrado su pinche playa perfecta para la foto. Se sentía estafada. México y Saskem pensaba. ¿Y came for a cheap paradise and Dolly got is back sent hit? Estaba tan cegada por su propia soberbia que no podía ver la majestuosidad de los árboles de ceiba. No podía escuchar el canto de los pájaros, solo veía su propia incomodidad. Para ella, México le debía algo por el simple hecho de haber venido a gastar sus dólares. Pero el destino, que es muy sabio y sobre todo muy mexicano, le tenía preparada una sorpresa. En su desesperación por encontrar la costa, dio una vuelta equivocada y terminó en un camino de terracería que parecía no tener fin. El carro saltaba por los baches y ella iba gritando, jurando que iba a poner una queja en TripAdvisor porque el paisaje no era como en las fotos. Estaba a punto de dar la vuelta cuando vio un pequeño letrero de madera, desgastado por el tiempo, que apenas decía, «Cenote sagrado». Mackenzie ni siquiera sabía que era un cenote. En su mente de turista de bajo presupuesto, pensó que a lo mejor era una alberca barata, donde podía refrescarse sin pagar los $50 de un hotel. «Whatever, at least it's what», dijo con un suspiro de fastidio. Se bajó del coche, con esa flojera de quien hace un favor al mundo por existir. Se acomodó los lentes oscuros para no tener que mirar a nadie a los ojos y empezó a caminar por un sendero que se hacía cada vez más estrecho, a medida que se internaba en la vegetación. El aire empezó a cambiar. Ya no era ese calor seco y sofocante, sino una humedad fresca, cargada de un olor a tierra antigua y a flores que no sabía identificar.
pero ella, en su necedad, seguía quejándose. "This is so creepy", murmuraba. "Why is it so quiet?". No entendía que el silencio en la selva mexicana no es vacío, es respeto. Ella caminaba pisando las raíces de los árboles milenarios como si fueran basura, sin saber que estaba entrando en terreno sagrado. En el umbral de un mundo que sus ojos llenos de filtros de INSTAGRAM jamás habían imaginado. La neta, familia, me da un coraje imaginarla ahí, con su actitud de dueña del mundo, caminando sobre la historia de nuestros ancestros mayas, sin un gramo de humildad. Ella solo buscaba un lugar donde el wifi funcionara para subir sus historias y quejarse de lo atrasado que estaba el lugar. Iba buscando lo barato, lo desechable, lo que se queda en Zoom y se olvida. No sabía que estaba a punto de encontrarse con algo que no tiene precio. Algo que no se puede comprar con todos los dólares del mundo y que iba a sacudirle la existencia hasta los cimientos. El camino se volvió empinado y, de repente, el suelo pareció abrirse frente a ella. Mackenzie se detuvo en seco. Frente a sus ojos, una abertura en la roca revelaba una escalera de piedra rústica que descendía hacia la oscuridad. Sus prejuicios le dijeron vete de aquí, pero su vanidad le dijo a lo mejor abajo hay una foto buena. Así que, con un gesto de desprecio, empezó a bajar, quejándose de que los escalones estaban desparejos y que esto en Europa no pasaría. Pobre Mackenzie. No tenía idea de que estaba a punto de dejar atrás su arrogancia para enfrentarse a la verdadera cara de México. No tenía idea de que estaba por entrar a una catedral de agua y piedra que ha estado aquí desde antes de que su país siquiera fuera un sueño. Estaba buscando una alberca barata y estaba a punto de encontrar el alma de la tierra. Pero eso, raza, eso es lo que pasa cuando vienes a México con los ojos cerrados, la tierra misma se encarga de abrirlos a la fuerza. En este punto de su viaje, Mackenzie todavía se sentía la protagonista de una película de aventura de segunda categoría. Seguía pensando en cuánto le iba a costar la entrada y si el lugar tendría un baño decente. No podía estar más equivocada. La selva la había guiado hasta este punto por una razón, y el inframundo maya la estaba esperando para darle la lección de humildad más cabrona de su vida. ¿Pueden creerlo? Una mujer que minutos antes estaba maldiciendo nuestro suelo, ahora estaba a un paso de ver lo que muchos darían la vida por presenciar. Pero ella no lo sabía. Ella solo sentía que sus pies le dolían y que el vestido se le había manchado. La ignorancia es atrevida, pero el destino de México es implacable con los soberbios. Mackenzie estaba a punto de dar el último paso hacia la entrada de un cenote oculto, un lugar que no sale en los folletos turísticos, un lugar que la gente de oro de la región protege con el alma. Y ahí, en ese preciso momento, en el límite entre la luz del sol y la penumbra de la cueva, el aire se volvió helado. Mackenzie se estremeció. No era miedo, era algo más profundo, algo que no podía explicar con sus palabras en inglés ni con sus prejuicios de gringa. Por un segundo, un solo segundo, se quedó callada. La queja se le murió en la garganta. Pero su mente seguía luchando, seguía queriendo tener la razón, seguía queriendo que México fuera ese lugar barato y feo que ella necesitaba que fuera para sentirse superior. No mames, la neta es que no estaba preparada para lo que venía. Ella creía que México era una oferta de temporada y estaba a punto de descubrir que México es un paraíso eterno que no necesita su aprobación ni su dinero. Mackenzie se asomó al borde del precipicio interno del cenote, y lo que vio. Bueno, lo que vio fue el principio del fin de su arrogancia. Pero antes de que eso pasara, todavía tuvo el descaro de sacar su celular para ver si tenía señal. Imagínense, frente a la eternidad y ella buscando señal de celular. Esa es la neta de mucha gente que viene de fuera. Pero México tiene sus formas, familia. Y esta pinche gringa, como ella misma se habría llamado, si tuviera un poco de autocrítica, estaba a punto de ser bautizada por las aguas sagradas de una manera que nunca olvidaría. El drama apenas empieza, porque cuando la luz del mediodía atravesó la abertura de la cueva y tocó el agua. Bueno, ahí fue cuando el mundo de Mackenzie se hizo pedazos. Prepárense, raza, porque aquí es donde la puerca tuerce el rabo y donde la arrogancia de esta gringa se va a dar un fiasco de proporciones épicas. Mackenzie estaba ahí parada en el borde de ese agujero en la tierra, con su celular en la mano, buscando una rayita de señal, quejándose del calor y de que el lugar no se veía como en las fotos de los resorts. No mames, la neta es que no tenía ni la menor idea de que estaba a punto de entrar a la mismísima garganta de la historia. Bajó el primer escalón de piedra, toda insegura, cuidando que sus sandalias de marca no se llenaran de lodo. Pero a medida que descendía, el aire empezó a cambiar. Ese bochorno pesado de la selva se fue quedando atrás y empezó a sentir un frescor que le recorrió la espina dorsal como un escalofrío eléctrico. El silencio se volvió tan denso que podía escuchar el latido de su propio corazón, ese corazón que hasta hace 5 minutos solo latía por los likes y los descuentos. Y de repente, ¡pum! Llegó al último escalón y se le olvidó hasta cómo se llamaba.
Frente a sus ojos no había una alberca barata, no había un charco con agua estancada. Había una catedral de piedra y cristal que la dejó muda. Un haz de luz, una columna de fuego blanco, bajaba desde un orificio en el techo de la cueva, cortando la penumbra como una espada sagrada y golpeando el centro de un agua tan azul, tan transparente, que parecía que el cielo se había derretido y se había escondido ahí abajo para que nadie lo molestara. ¡Ay, cabrón! Se los juro, familia, la imagen era tan poderosa que Mackenzie soltó el celular. Sí, así como lo oyen. El aparatito ese que era su vida entera cayó al suelo de piedra, pero a ella ni le importó. Sus ojos, que siempre andaban buscando el ángulo perfecto para presumir, ahora estaban fijos en las raíces de las ceibas que colgaban desde el techo como dedos de gigantes intentando tocar el agua. Estalactitas de miles de años goteaban con un ritmo ancestral, una música que ningún DJ de Ibiza podría igualar jamás. Se quedó ahí, estática, con la boca abierta. Toda esa verborrea de Why Is It So Dusty y México y Sasken se le evaporó de la cabeza. Lo que tenía enfrente no era un producto, no era una oferta de Spring Break. Era el inframundo maya, el Xibalbá, un lugar donde el tiempo no existe y donde la belleza te duele en el pecho de tan real que es. La neta, verle la cara a Mackenzie en ese momento fue un poema de redención. Su máscara de superioridad se le cayó al suelo junto con su teléfono. Ya no era la turista prepotente que venía a civilizarnos con sus dólares. Era una simple mortal dándose cuenta de que es pequeña, de que es nada, frente a la majestuosidad de nuestra tierra. Se acercó a la orilla del agua, con pasos lentos como si tuviera miedo de romper un hechizo. Metió un pie. El agua estaba fría, pura, cargada de minerales y de secretos que llevan ahí desde antes de que su país siquiera fuera una colonia. Y entonces, sin pensarlo, sin buscar el mejor ángulo para la cámara, se dejó caer. ¡Zas! Se sumergió en ese azul infinito. Cuando salió a la superficie, algo en ella ya no era igual. Se pasó las manos por la cara, quitándose el pelo mojado, y se quedó flotando boca arriba, mirando hacia arriba, hacia ese pequeño pedazo de cielo que se veía desde el fondo de la tierra. Y fue ahí, familia, ahí fue ahí cuando se le salieron las de cocodrilo. Empezó a llorar, pero no era un llanto de miedo, era un llanto de pura y pinche vergüenza. Lloraba porque se acordó de cómo se burló del taxista. Lloraba porque se acordó de cómo miró con asco las casitas de los locals. Lloraba porque se dio cuenta de que había venido a México pensando que no se estaba haciendo un favor con su presencia, cuando en realidad, México le estaba regalando la oportunidad de volver a nacer en esa agua bendita. ¡Qué locura, de veras! Sentir que el paraíso que tanto buscaba no estaba en un resort con barra libre, sino aquí, en el corazón de una cueva protegida por la selva y por la historia. I'm so sorry, empezó a susurrar entre sollozos, aunque no hubiera nadie ahí para escucharla más que las rocas y los peces ciegos. I'm so sorry. Se sentía una estúpida. Se dio cuenta de que había pasado toda su vida persiguiendo cosas baratas, cosas desechables, apariencias vacías, y que aquí, en el país peligroso que tanto temía, había encontrado la paz que ninguna terapia de $1000 le había podido dar. La neta es que esa es la magia de nuestros tesoros mayas. No son solo lugares bonitos, son portales. Mackenzie se quedó ahí horas, nadando en silencio, sintiendo como el agua le lavaba no solo el sudor, sino toda esa mugre mental que traía de fuera. Se dio cuenta de que México no es un destino turístico, es una experiencia espiritual que te cachetea el ego y te obliga a ser humilde. Salió del agua siendo otra persona. Ya no le importaba si su vestido de seda estaba manchado, ya no le importaba si no tenía wifi. Recogió su celular, vio que la pantalla estaba estrellada y soltó una carcajada. ¡A huevo! Esa pantalla rota era el símbolo de su antigua vida haciéndose pedazos. Se sentó en una piedra, respirando ese aire húmedo y sagrado, y por primera vez en su viaje miró a su alrededor con respeto, con verdadera admiración. Se dio cuenta de que cada raíz, cada piedra, cada gota de agua tenía una dignidad que ella nunca había entendido. Entendió que la gente que vive cerca de estos lugares no es pobre, es rica de una manera que ella jamás podrá comprender. Son los guardianes de la puerta del paraíso. Son gente de oro que cuida estos secretos de las manos rapaces de gente como la Mackenzie que ella solía ser. Al salir de la cueva y caminar de regreso al carro, la selva ya no le parecía creepy o dirty. Ahora la veía como una fortaleza verde protegiendo lo más sagrado que tiene el planeta. Cuando llegó al pueblito más cercano para buscar algo de comer, ya no buscó un restaurante con aire acondicionado. Se sentó en un puesto de la calle. Pidió unos panuchos de una señora que tenía las manos marcadas por el trabajo y el corazón lleno de bondad. Y se los comió con una gratitud que casi la hace volver a llorar. La neta, familia, es que esta historia nos tiene que servir de lección a todos. México no es un país de oferta. No somos el plan B de nadie. No somos la opción barata para los que no les alcanza para Europa. Ni madres.
Somos una potencia cultural, somos los herederos de imperios que estudiaban las estrellas cuando en otros lados todavía vivían en cuevas. Tenemos tesoros que no se pueden tasar en billetes verdes porque su valor es eterno. Mackenzie subió un último video antes de irse de Yucatán. Pero esta vez no había filtros, no había poses de modelo. Solo estaba ella, con la cara lavada, el pelo alborotado por la humedad y un brillo en los ojos que no se compra en ninguna tienda. Dijo algo que se volvió viral y que nos debe llenar de orgullo mexicano a todos. Vine buscando un lugar barato para mis vacaciones y encontré el lugar más valioso del mundo. Vine pensando que yo tenía el poder porque traía dólares. Y me voy dándome cuenta de que soy una indigente espiritual al lado de la grandeza de México. Gracias, México, por perdonar mi ignorancia. Tomen nota, raza, esa es la victoria de nuestra cultura. No necesitamos gritar para que nos oigan, nuestra tierra habla por sí sola. Pero eso sí, tenemos que ponernos las pilas. Tenemos que proteger nuestros cenotes, nuestras selvas, nuestra historia. No podemos dejar que dejen más Mackenzies a querer pisotear lo que es nuestro solo porque sienten que el cambio del dólar les da derecho. Nuestra tierra es sagrada y se respeta, cabrones. Me llena de un orgullo que no me cabe en el alma ver cómo México pone de rodillas a los soberbios. Me da un gusto enorme saber que nuestra naturaleza tiene la fuerza para quebrar hasta el corazón más duro y superficial. Porque al final del día, después de que se borran las fotos y se acaban las vacaciones, lo único que queda es la verdad. Y la verdad es que México es un pinche paraíso que el mundo no se merece, pero que nosotros tenemos la bendición de llamar hogar. Así que ya saben, familia. La próxima vez que vean a un turista con cara de fuchi o quejándose de que todo está muy rústico, sonríanle con lástima. Porque ellos no saben que están a un paso de que México les cambie la vida. No saben que están caminando sobre oro puro. Y a ustedes, hermanos mexicanos, sigan cuidando lo nuestro. Sigan siendo esa gente de oro que recibe a todos con el corazón en la mano, pero que no permite que nadie le falte al respeto a nuestra herencia. México no se explica, México se siente. Y el que no lo sienta es porque de plano ya tiene el alma muerta. Gracias por acompañarme en este relato de redención y gloria. No olviden darle like, compartir y, sobre todo, sentirse orgullosos de haber nacido en esta tierra bendita. ¡Viva México, viva Yucatán y viva nuestros cenotes sagrados que purifican hasta al más arrogante! Nos vemos en el próximo video. Familia. Orgullo mexicano hasta la tumba. Señores. Gracias por ver el video. Si te gustó, dale me gusta y suscríbete a mi canal. Nos vemos en el próximo video.